Buenos días a todas y a todos. Yo también me voy a plantear mi intervención un poco de manera biográfica, ¿no? De ver cómo encontré la pregunta de investigación, ¿no? y cómo me sorprendió el modo en que debía hacerlo. Yo comencé con una JAE Intro en el CSIC, luego continué en la Universidad de Barcelona y tengo la suerte de estar siempre integrado en proyectos de investigación desde que empecé en la carrera investigadora, pero eran proyectos de investigación que seguían las inercias de final del siglo XX, en el cual no había más preguntas que cuándo, cómo y por qué, o sea, lo básico. Trabajamos la figura de tal pintor, cuándo pintó, por qué pintó, dónde pintó, pero ya no trascendía nada más investigación, que era acabar un catálogo más o menos formalista, con tintes de algo de sociología, antropología, y que entendía la multidisciplinariedad como meter a un filólogo, a un historiador, a un sociólogo en el equipo, y con eso cumplías la tasa que te permitía decirle al ministerio que tú eras multidisciplinar, pero realmente no había un diálogo entre disciplinas ni un diálogo en cuanto a preguntas de qué podemos extraer de una pintura o de un documento o de una actitud o lo que sea. Y a pesar de este ambiente más o menos formal, me doctoré en el 2009 y tuve la suerte de conseguir 2 Castillejo para irme a Estados Unidos, a Johns Hopkins y a Harvard. Y cuando llegué allí, lo primero que se me preguntó en el departamento fue ¿tú qué investigas? Lo expliqué y dice, ¿pero cuál es tu pregunta de investigación? Y yo, ¿el qué? Mi pregunta es, porque voy a contar para la relación entre los moriscos y los cristianos. Ya, eso no es una pregunta, eso es una narración. Y me di cuenta de lo poco que sabía de las nuevas técnicas de investigación. Por eso creo que un elemento fundamental en toda formación de los investigadores e investigadoras es viajar, ir fuera y conocer otros departamentos donde te hacen ver cosas que tú no habías pensado, y sobre todo departamentos fuera de tu ámbito. Por ejemplo, aunque soy historiador del arte, he estado en el departamento de estudios de filología árabe en NYU, o he estado en departamentos de filosofía en Harvard. Y la manera que me preguntan se enfrenta a mi tema de trabajo me ha ayudado muchísimo. Entonces llegué un poco tarde, justo en la etapa de postdoc, a plantearme la pregunta de investigación. Gracias a ello surgió mi interés en pedir I+Ds, y me surgió también una duda, es decir, yo tengo una pregunta de investigación, pero ¿cómo combino lo que a mí me interesa a lo que puede interesar a la sociedad? Porque el fin último nuestro no es escribir unos libros que me lean 15 o 20 personas, sino que revierta mi conocimiento a esa sociedad que me está financiando mi investigación. Y aquí empezó un problema en la balanza. ¿Qué pesa más? Aquello que puedo vender, en mi tema, la multiculturalidad, temas de raza, que estaban muy de moda, sobre todo con el tema de Black Lives Matter, o temas que me pueden interesar más a mí, ¿no? En los últimos años, el planteamiento de los ODS nos ha ayudado un poquito en esto, ¿no? Porque nos ha dado un guión de hacia dónde debemos ir. Un guión que a veces es un poco engañoso, es un false friend, porque, lo digo ahora como evaluador de proyectos, te encuentras proyectos que te meten género, alteridad, o sea, todos los ítems de los ODS en un proyecto pensando que con este batiburrillo metido en la batidora va a ser un proyecto ganador. Y yo creo que no, hay que ser consecuentes y saber hacia qué ODS nos interesa, aunque sea solo uno. Yo trabajo, como digo, relación islam-cristianismo en el Mediterráneo, y si no trabajo género, no incluyo género en mi ODS, aunque obviamente tengo en cuenta que existe ese estudio de género y lo incluyo de la manera de lo posible. Entonces, mucho ojo cuando pensemos esta pregunta de investigación en intentar meter todos los ítems que queremos que el investigador, o sea, que el evaluador va a tomar como positivo. Y en esto me ayudó muchísimo el mundo americano de entender la investigación como la venta de un producto. Es decir, al fin y al cabo, tengo que hacer algo muy atractivo que sea financiado. Y seguí un curso en el cual se aplicaban el DAFO y el CAME, estos dos elementos que estudian en ADE y en económicas, de cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades y cómo a través de estas preguntas de investigación las puedo resolver, o cuáles son las fortalezas o las debilidades de la sociedad actual respecto a un problema y qué herramientas tengo para resolverlo. Y esto ha sido, creo que, fundamental en mi carrera, ¿no? El tomar elementos de otras áreas que me ayuden a encontrar esa pregunta de investigación. Aunque muchas veces eso se nos olvida, ¿no? Y como ejemplo pongo esta experiencia personal de cuando pedimos esta Cost Action, Islamic Legacy. Es un proyecto de investigación. La Cost Action, no sé si conoceréis, es un tipo de proyecto que no se financia la investigación en sí, sino la creación de redes y la creación de transferencia de conocimiento y de formación de escuelas de doctorado, ¿no? Entonces, hay alrededor de 150.000 euros al año y te piden la involucración de muchos países. La petición de esta Cost Action se hizo en colaboración con Antonio Urquizar, compañero mío de departamento en la UNED. Pasamos días y días pensando en torno a ello y presentamos una primera propuesta que era: vamos a investigar el legado islámico en Europa.
teniendo en cuenta que yo en España sé mucho sobre Al-Ándalus y todo lo que ha sucedido, incluso cómo políticamente desde el siglo XX-XXI se está utilizando ese legado andalusí, pero yo no sé nada de lo que sucede en los Balcanes, donde el problema del Islam todavía es real, o que sucede en Turquía, o que sucede en Centro Europa, más allá de lo que yo leo, pero no tengo una experiencia vivida de un investigador que trabaja allí. Entonces, partiendo de esa idea, creamos esta propuesta y la respuesta de Europa, y a pesar que ambos pensamos en una pregunta de investigación, es el proyecto está muy bien, muy interesante, pero ustedes no tienen pregunta de investigación. Esto es interesante como ERC, pero no como Cost Action. Entonces, tuvimos que pensar qué pregunta era fundamental para conseguir este proyecto y al final es la que llegamos a idear es qué elementos son fundamentales, qué elementos de la identidad europea están basadas en ese legado islámico y cómo el bagaje de cada investigador, el bagaje cultural de cada investigador modifica la percepción de ese patrimonio islámico. Es decir, que yo sea español y pueda ver Alhambra, la mezquita de Córdoba, me va a producir una aproximación a esa alteridad que será muy distinta a un alemán que pueda acercarse al museo donde tiene un par de piezas islámicas, a un balcánico que recién ha salido de una guerra muy importante, o el tema de religión fue fundamental, o a un noruego. Y tuvimos la suerte de aglutinar 45 países. Aquí tenéis el listado de los países involucrados, 35 países de la Unión Europea y de Norte de África, porque no podemos, aunque no sean países constitutivos, son Near Neighbor Countries, Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, para ver cómo se preguntaba ese legado islámico en la identidad europea desde dentro de Europa y desde fuera de Europa, es decir, cómo veía un norteafricano, cómo se había utilizado ese pasado, ¿no? Islámico. Y para resolverlo planteamos tres áreas, que era la de cómo se construye la imagen del otro, si estoy terminando, la imagen del otro, cómo se construye y cómo se construye a día de hoy, con esa evolución. En segundo lugar, qué papel tiene la migración en la creación de identidades. O sea, es decir, hay una pregunta marco, pero unas preguntas específicas para cada uno de los pequeños ítems. Y el último, la frontera, ¿no? La frontera construida, la frontera real, la frontera imaginaria y la evolución del concepto de frontera. Por lo cual, no siempre hay que responder a una única pregunta, sino a múltiples. Y la respuesta tiene que venir siempre desde el diálogo, ¿no? Y apostamos por la creación de documentales que estamos grabando por toda Europa y por el norte de África y sobre todo por la creación de training schools, donde estudiantes de doctorado de toda Europa, 15, hemos hecho 2, o sea, 30, han participado en ellas y les pedíamos en su proposal que hubiera una pregunta de investigación, es decir, ¿tú qué esperas de este workshop y tú de dónde partes para llegar aquí? Entonces, no solo aprendían los estudiantes de lo que nosotros intentamos explicarles, sino nosotros de cómo ellos veían la investigación y de cómo ellos se enfrentaban a estos conceptos tan complejos porque están mediatizados por la política actual, ¿no? Entonces, un poco mi experiencia de no saber qué era una pregunta de investigación, a que se me abrieran los ojos en el mundo, cuando estuve en el mundo americano. Aún así fallamos cuando pedimos la primera Cost Action y luego nos dimos cuenta que ese no era el camino, sino era otro. Y yo creo que, y termino con esto ya que tengo el don de la palabra, que un buen IP, en este caso yo soy co-coordinador de la Cost Action, no es solo aquel que sabe liderar o que sabe crear unos contenidos o dirigir, sino también el que sabe retirarse a tiempo. Es decir, yo no hubiera sido IP de un proyecto nacional o de una Cost Action si unos catedráticos que me han ido supervisando no me dijeran, ahora es tu momento y yo me pongo bajo tu supervisión, ¿no? Y aquí, con esta red de estudiantes de doctorado que estamos creando, que soy, como digo, 30 de toda Europa, esperamos que cuando estén bien formados decir, bien, yo ya no voy a seguir dirigiendo esto, ahora es su turno y estaremos detrás de ellos para apoyarles. Así que esta es mi experiencia y muchas gracias.